Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren bien en su casita. En esta ocasión vamos a tratar de recordarnos de un tema que nosotros ya trabajamos anteriormente, que fue el presente simple y el uso del ing. Y en esta ocasión lo vamos a aplicar, pero al tiempo pasado continuo o progresivo. También en algunos casos se conoce de esta forma. El tema de este video es She's a very nice person. Ella es una chica muy linda, una chica muy agradable y va relacionado también con nuestro ejercicio. Para empezar este tema vamos a auxiliarnos de nuestro vocabulario, que en este caso nos indica que vamos a hacer uso del gerundio ing. Esta es la parte también gramatical. Entonces, para poder hacer uso de este gerundio, tenemos que recordarnos de lo que trabajamos en el presente simple, presente continuo, y aplicarlo al pasado continuo. Solo es una pequeña variación, sin embargo vamos a repasar estas reglas. La regla número 1 nos establece que a todos los verbos simplemente les vamos a añadir ing, que es la regla más fácil. Por ejemplo, al verbo eat le agregamos el ing y se convierte en eaten. Ask, asking, go, going. La segunda regla nos indica que el verbo que termine con la letra e, le vamos a quitar esa letra e y posteriormente le agregamos el ing. Ejemplo, take, taking, wake, waking, write, writing. En la regla número 3 nos dice que si el verbo acaba con ie, hay que eliminar esa unión de la ie y la cambiamos por una y y le agregamos el ing. Tenemos die, dying, tie, tying, lie, lying. Para la regla número 4 tenemos lo siguiente. Aquí es muy importante recordarnos de algunos temas incluso de nuestra primaria en idioma español. Dice, si el verbo es monosilábico, o sea, el verbo está escrito en una sola sílaba y acaba con una letra vocal y una consonante, esta regla hay que tenerle mucha observación porque tiene que ser estrictamente así, una vocal y una consonante, tenemos que duplicar o doblar la consonante que está al final y agregarle el ing. Ejemplo, stop. Stop es monosilábico porque en su escritura solo hay una sílaba. Y si nos damos cuenta termina en una consonante, una vocal, y para entender que es una vocal nos estamos dando cuenta que antes de él también hay una consonante, entonces eso interrumpe el conteo. Si hubiera aquí otra letra vocal, entonces no sería una vocal y una consonante, sino serían dos vocales. A esto hay que tenerle bastante cuidado. En los ejemplos nos damos cuenta lo mismo. Tenemos consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué hacemos? Duplicamos o doblamos la consonante al final y le agregamos ing. Entonces de stop pasa a stopping, de swim a swimming y de run a running. Y estas últimas dos reglas hay que tenerle bastante cuidado porque puede que parezcan similares a incluso a la número 4 y entre ellas también puede haber un poquito de confusión. Entonces les vamos a poner atención. En primer lugar nos vamos a dar cuenta que estas no tienen una sola sílaba en su escritura, sino que tienen más de una, o por lo menos en este caso tienen dos. Y dice la regla que si el verbo tiene acento, una fuerza, una énfasis, recordemos que en el idioma inglés no existe la tilde. Entonces la fuerza, el acento, el énfasis en la voz está en la segunda sílaba. ¿Cuál es la segunda sílaba? Tenemos que contar desde el inicio, desde el final del verbo para atrás, hacia el inicio. Entonces esta sería la primera y esta sería la segunda sílaba. Si el acento, la fuerza o el énfasis es en la segunda, acá donde está el con, y termina también en consonante y vocal, control, control. Entonces duplicamos la consonante y le agregamos el ing.
Eso es un aspecto bastante importante. Y el número 6 dice que si el verbo tiene el acento, el énfasis o la fuerza en la primera sílaba sería esta, contando de derecha a izquierda, y acaba también en vocal consonante. La diferencia aquí es que solamente le agregamos ing, a pesar de que también sea vocal consonante. Estas tres pueden parecerse, pero tienen diferencias. La regla 4, monosílaba. La regla 5, énfasis en la segunda sílaba. La regla 6, énfasis en la primera sílaba. Este es un aspecto bastante importante. Entrando al pasado continuo, ¿qué vamos a recordarnos? Ya sabemos que el pasado es una acción que ya sucedió y el pasado continuo indica que la acción estuvo en progreso en el pasado. En este caso vamos a auxiliarnos del verbo to be, que es mucho más sencillo. Cuando estamos hablando del verbo to be en su forma pasada, cuando el sujeto está en singular, que en este caso pueden ser I, he, she, it, vamos a utilizar was. Y cuando es en plural, para los sujetos you, we y they, vamos a utilizar were. Recordando también que tiene forma negativa e interrogativa. La forma negativa del verbo to be en pasado sería was not, o su equivalente en contracción a wasn't. Y were not, y su equivalente en contracción a weren't. Y para la forma interrogativa, ya sabemos, siempre le vamos a cambiar el orden a la forma afirmativa y quedaría como was she, were they, recordando siempre que was es para singular y were para plural. Entonces tenemos nuestros ejemplos en oraciones, recordando la estructura gramatical: sujeto, was o were, dependiendo si este está en singular o el plural el sujeto, y nuestro complemento, que es donde agregamos nuestros verbos con el ing. Tenemos el primero que dice Adriana was read. El verbo acá es read, pero como estamos diciendo que la acción tuvo un progreso o se desarrolló dentro del pasado, tenemos que agregarle el ing. En este caso el verbo tiene consonante, vocal, vocal. Quiere decir que de las reglas anteriores que trabajamos, vamos a regresarnos un poquito. Las reglas anteriores sería la número 4, porque es una monosilábica, read. Y en este caso no podríamos duplicar la última letra, porque la regla nos indica que debe de ser una consonante y una vocal. Y por una simple inspección nos damos cuenta que la anterior es consonante, y entonces sí se cumple con que sea una vocal y una consonante. Sin embargo, en la oración acá tenemos una vocal, dos vocales. Entonces aplicamos la regla número 1, que dice que solo le agregamos el ing. Entonces nuestra oración diría: Adriana estaba leyendo una revista. Siguiente ejemplo: Lucy was playing with their friends. Siguiente aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Este video nos aclara bastantes dudas. Lucy was playing. Muchos dirán, en este caso el verbo play es monosilábico. Termina en consonante y termina en vocal. Anteriormente hay una vocal. ¿Por qué no está duplicado? Porque esta regla de los verbos monosilábicos o que terminen en consonante vocal no aplica para verbos que terminen con la letra Y o con la letra W. Entonces solamente le agregamos ing. Nuestra oración quedaría como Lucy was playing. Lucy estaba jugando con sus amigos. Y por último tenemos unas oraciones en plural donde dice Peter and I
Pedro y yo estábamos, were, telling stories, estábamos contando historias. Y la última que dice, Eva and Mary were feeding a dog. Eva y María estaban alimentando a un perro. Muy bien. Y ya una de las últimas, de los últimos ejemplos que tenemos es que ahora le vamos a agregar palabras de pregunta. Estas palabras de pregunta ya la hemos utilizado anteriormente, donde nosotros vamos aprendiendo que podemos hacer preguntas regularmente sí y no, pero en la vida diaria no siempre necesitamos que nos digan o sí o que nos digan no, sino que necesitamos información. Y para eso aparecen estas palabras de pregunta o las WH words, que casi que la mayoría aparentemente empiezan con WH. Entonces tenemos nuestra primera oración, que lo que estamos haciendo es, ya lo habíamos dicho anteriormente, solamente le ponemos la palabra de pregunta al inicio. What was Adriana reading? ¿Qué estaba leyendo Adriana? She was reading a book. With whom was Lucy playing? ¿Con quién estaba jugando Lucy? Lucy was playing with her friends. Where? ¿En dónde? Where was Aunt Haley feeding the cat? ¿En dónde estaba la tía Haley alimentando al gato? She was feeding the cat in the garden. Ella estaba alimentando al gato en el jardín. Who was telling a story? ¿Quién? Who? Who was telling a story? ¿Quién estaba contando un cuento, una historia? Mr. Grayson was telling an history. El señor Grayson estaba contando una historia. How many cookies were they baking? How many? ¿Cuántos? ¿Cuántas? How many cookies were they baking? ¿Cuántas galletas estaban cocinando? Horneando. Ellos estaban horneando muchas galletas. Estos son, podremos decirle, ya la conjunción de varios temas que hemos trabajado. Y como les decía, es lo mismo o exactamente la misma mecánica del presente continuo. Lo único que estamos cambiando es el tiempo de ese verbo to be. Ya no es is, ya no es are, ya no es am, sino que ahora solamente va a ser was o were. Y se mantiene con la misma dinámica de las estructuras gramaticales. Esto nos va a servir para nuestro ejercicio de la página 40 y 41 del libro. Es muy importante que estemos viendo nuestro libro cuando estemos también trabajando con este video y poder ir trabajando los ejercicios a la par. De cualquier modo, estoy siempre a la orden. Ustedes pueden escribirme. Estamos en la plataforma Classroom y tenemos el espacio ahí para poder hacer las consultas respectivas. Así que espero que continúen bien en casita, que Dios los esté bendiciendo y cuidando, y éxitos a todos en los demás cursos.